Hay noticias que uno nunca quisiera escuchar. En cuestión de segundos, toda una familia puede perder su hogar. Un niño puede perder su escuela. Una ciudad puede despertar siendo totalmente distinta a como era el día anterior. Durante estos días he visto imágenes que, como venezolano y como ser humano, me conmueven profundamente. Muchas calles destruidas, edificios que ya no serán lo mismo. Familias abrazándose, personas ayudándose unas a otras y un país entero haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué? Soy venezolano. Mi madre vive allí en Venezuela. Gracias a Dios, allá no hubo tanto desastre como en el centro del país. Solamente fue un gran susto y está bien. Pero por supuesto, como venezolano, como muchos otros millones que estamos alrededor del mundo, lloramos profundamente esta terrible tragedia. Y mientras veía todo esto, mi esposa me hizo una pregunta interesante ayer. Una pregunta que posiblemente muchos de ustedes también se ha hecho. Si Dios podía detener el terremoto, ¿por qué no lo hizo? Y siendo honesto, yo como ser humano y cristiano también me había hecho esa pregunta por muchos años. ¿Por qué Dios permite todos estos desastres alrededor del mundo? Porque cuando vemos sufrir a personas inocentes, cuando una familia incluso pierde todo en cuestión de segundos, cuando la tierra misma parece abrirse bajo nuestros pies, es normal que nuestro corazón se llene de dudas. Porque honestamente, cuando una persona pierde un familiar querido, ninguna frase puede mitigar ese dolor. Tampoco vengo a decirte que entiendo completamente los caminos de Dios, porque ¿quién entiende a Dios a cabalidad? Imposible. Hay preguntas que siguen siendo profundas, incluso para aquellos que creemos. Pero hoy sí quiero abrir la Biblia contigo, porque yo creo que Dios, en medio del dolor, no siempre nos da todas las respuestas, pero sí nos da esperanza. Y créeme que esa esperanza puede sostenernos aún cuando vemos que todo está derrumbado. Creo que para responder esa pregunta necesitamos regresar al principio de la historia, porque tendemos a culpar a Dios de un mundo que ya no es el mundo que Él creó, no es el que salió de sus manos. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Eso significa que cuando Dios creó el mundo, en ese momento no existía la muerte. No existía el sufrimiento, no existían enfermedades, no existían guerras, no existían terremotos. Y ese era el mundo que Dios soñó y diseñó para nosotros. Pero entonces ocurrió la tragedia más grande de la historia. El pecado entró en el mundo y muchas veces pensamos que el pecado solamente afectó al ser humano. Pero la Biblia dice algo mucho más profundo en Génesis 3:17-19. Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. ¿Leyeron bien? La tierra. No dice que el hombre solamente sufrirá, dice que la tierra también fue afectada. Es decir, el pecado rompió la armonía entre el ser humano y Dios, entre la tierra y Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo roto. Siglos después, el apóstol Pablo escribió unas palabras que siempre me han impresionado. En Romanos 8:20-22 dice lo siguiente: la creación fue sujeta a vanidad, porque también la creación misma será libertada, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Te das cuenta? No solamente lloran las personas, la creación también gime. Como que el planeta entero estuviera esperando el día en que Dios restaure todo lo que el pecado desafortunadamente destruyó. Entonces, ¿significa eso que Dios disfruta del sufrimiento? De ninguna manera. Jesús mismo dijo que antes de su venida habría hambre, guerra, pestes, terremotos. Eso está claro en Mateo 24:7-8. Pero observa un detalle importante: Jesús no estaba celebrando esas tragedias, nos estaba preparando para ellas. Así como un padre le dice a su hijo: prepárate, porque vendrán tiempos difíciles. Pero aún no hemos respondido completamente a la pregunta: ¿por qué, si Dios ama tanto al ser humano, por qué no interviene siempre? ¿Por qué no evita las tragedias? Bueno, esa respuesta es quizás la más importante de todo este programa especial. Y de eso quiero hablarte en el siguiente segmento. Hasta aquí vimos algo muy importante. Vivimos en un mundo que ya no es el mundo perfecto que Dios creó. Pero todavía queda una pregunta, tal vez más difícil que las demás. ¿Dónde está Dios cuando la tierra tiembla? ¿Dónde está Dios cuando una familia pierde su hogar? Durante mucho tiempo las personas se han imaginado a Dios sentado muy lejos, observando nuestro sufrimiento desde el cielo. Pero la Biblia presenta una imagen completamente diferente. Hay un episodio de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 11 que habla justamente
de la vida de Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús. Él había muerto. Y cuando leemos la historia, notamos que cuando Jesús llega, se encuentra con una escena dantesca. Todo el mundo llorando, las personas sufriendo. Y la Biblia registra uno de los versículos más cortos de toda la Biblia, pero quizás uno de los más profundos. Se encuentra en Juan 11:35. Jesús lloró. Piensa esto, que es interesante. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Jesús sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué entonces Jesús lloró? Porque el dolor de quienes él amaba también era su dolor. Esta escena cambia completamente la imagen que muchas personas tienen de nuestro Dios. Él no observa el sufrimiento desde la distancia. Él entra con nosotros en el dolor y el sufrimiento. Llora con los que lloran y permanece junto a aquellos que sienten que ya no pueden más. Ese es mi Jesús. Y entonces comprendí algo. A veces preguntamos, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió el terremoto? Pero también deberíamos preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando un vecino estaba abriendo la puerta de la casa para refugiar a otra familia? ¿Dónde estaba Dios cuando cientos de rescatistas trabajaban incondicionalmente para buscar personas vivas dentro de los escombros, para ayudar a otras personas? ¿Dónde estaba Dios cuando personas que nunca se habían visto decidieron ayudarse unas a otras? Porque cuando el mal decide destruir la esperanza, Dios muchas veces responde a través de personas que deciden amar. Quizás Dios no evite la tragedia, pero nunca abandona a aquellos que le están atravesando. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Pero todavía queda una pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿cómo podemos seguir teniendo esperanza en medio del dolor? La respuesta es la promesa más hermosa de toda la Biblia. Y de eso quiero hablarte ahora. Después de todo lo que hemos hablado, alguien tal vez esté haciéndose la pregunta: si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye el mal de una vez? ¿Por qué permite que siga existiendo el sufrimiento? Es una pregunta completamente válida y, por supuesto, la Biblia también responde a ella. Muchas veces imaginamos que el gran conflicto entre el bien y el mal es una lucha de fuerzas, como si Dios y Satanás estuvieran compitiendo para ver quién es más poderoso. Pero la Biblia presenta algo muy diferente. No es una lucha de poder, es un problema de confianza. Desde el principio, Satanás siempre puso en duda el carácter de Dios. Insinuó continuamente que Dios no era justo, que sus caminos no eran buenos y que Él no merecía nuestra confianza. Y cuando esas dudas entraron en el corazón de la humanidad, el pecado empezó su obra destructora. Imagina por un momento un juez. Todo el mundo sabe quién es el culpable, pero el juez decide detener el proceso antes de que todas las pruebas sean presentadas. ¿Diríamos que el juez está actuando con justicia? Probablemente no, porque tendríamos que esperar que todo estuviera completamente demostrado para que sea justo. Creo que algo parecido ocurre entre el gran conflicto entre el bien y el mal. Definitivamente Dios no quiere que el pecado desaparezca por un acto de fuerza. Quiere que toda la humanidad comprenda cuáles son las consecuencias de vivir separado del Señor. Jesús dijo en Juan 14:1-3: no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré otra vez. Esa promesa cambia nuestra perspectiva porque nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Por eso, los cristianos no vivimos negando el dolor. Lloramos, sufrimos, extrañamos, pero jamás perdemos la esperanza. Porque sabemos con certeza que la última palabra no la tendrá el terremoto, no la tendrá la enfermedad, ni la muerte tendrá la última palabra. La última palabra la tendrá Cristo. Y esa promesa precisamente es la que quiero compartir contigo antes de terminar este programa. Si has llegado hasta aquí, quizás todavía tengas preguntas. Y quiero decirte algo. Yo también. Hay cosas que todavía no logro comprender completamente. Hay preguntas que solo Dios podrá responder algún día. Pero hay una promesa, y esa promesa ha sostenido mi fe durante muchos años. La Biblia termina de una forma extraordinaria. No termina hablando de dolor, no termina hablando de sufrimiento, no termina hablando de muerte. Termina hablando del día en que todo esto habrá terminado. En Apocalipsis 21:4 encontramos una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Detente un momento y piensa en esas palabras. Toda lágrima. No dice una, dice toda. Eso significa que llegará algún día en el que ningún padre tendrá que despedir a su hijo. Cuando ningún niño volverá a quedarse sin hogar. Cuando ninguna familia tendrá que salir corriendo a buscar refugio. Cuando la tierra dejará de temblar. Porque Dios restaurará completamente el mundo que el pecado destruyó. Esa es nuestra promesa.
mientras ese día llega seguiremos viviendo en un mundo roto. Pero ya no vivimos sin esperanza, porque sabemos que el mal tiene fecha de vencimiento y Cristo ya escribió el último capítulo de esta historia. Tal vez hoy las noticias hablen de destrucción y terremotos, pero la Biblia habla de restauración y yo prefiero creer las promesas de Dios en la Biblia. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias porque quizás hoy no abriste este video por curiosidad. Tal vez lo abriste porque estás buscando respuestas o tienes miedo, o porque simplemente necesitabas un poco de esperanza. Y si ese es tu caso, quiero hablarte desde el corazón. No como periodista, no como creador de contenido, no como alguien que pretende tener todas las respuestas, sino como un ser humano que también ha llorado, que también ha perdido y que también ha sentido miedo. Si hoy perdiste tu casa, perdiste a un amigo, perdiste a un ser querido, quiero decirte algo interesante. Probablemente no tenga la respuesta de todas las preguntas y no voy a decirte frases bonitas, frases fáciles, como que si eso pudiera borrar tu dolor, porque hay heridas que necesitan tiempo y hay lágrimas que merecen ser lloradas. Pero sí conozco a Dios, un Dios que permanece a nuestro lado cuando las respuestas no alcanzan, un Dios que no es indiferente al sufrimiento, un Dios que lloró frente a la tumba de un amigo, un Dios que prometió volver, un Dios que cumplirá sus promesas. Hoy quiero pedirte solo dos cosas. Ora por quienes están sufriendo. No importa en qué país vivan. No importa si lo conoces o no. Y la segunda cosa que quiero pedirte es, si conoces a alguien que necesita esperanza, comparte este mensaje con esa persona, porque seguramente le va a ayudar. Quizás no puedas cambiar lo que pasó, pero sí puedes ayudar a alguien a que no pierda la esperanza. Y quiero terminar este programa con una última reflexión. Las tragedias nos recuerdan algo que muchas veces olvidamos. La vida es frágil, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Por eso, hoy, si tienes a alguien a quien amas, abrázalo. Si tienes una llamada pendiente por hacer desde hace mucho tiempo, hazla. Si necesitas pedir perdón, hoy es el día. Y si desde hace mucho tiempo has sentido el deseo de acercarte a Dios, no esperes el momento perfecto, acércate hoy. Y no lo hagas porque sientas miedo de lo que podrá suceder mañana, sino porque descubrirás que caminar con Cristo transforma la manera de vivir cada día, incluso los más difíciles. Porque la esperanza cristiana no consiste en creer que nunca lloraremos, consiste en saber que nunca estaremos solos. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios fortalezca a quienes hoy sufren y que aun cuando la tierra tiemble, tu esperanza permanezca firme en aquel que prometió hacer nuevas todas las cosas. Recuerda que este es tu canal, Ministerio Pedro M, en tu programa El Mundo de Pedroski. Vidas con sentido.